Bienvenidos a Variasis. Hoy hablaremos sobre la experiencia paranormal que le sucedió a Christian en el momento en que estaba hablando por medio de TeamSpeak con su amiga Roberta. Primero que todo, Roberta vivía al sur de Chile, en una ciudad llamada Concepción. Esta está situada aproximadamente a 500 kilómetros de Santiago, con un clima oceánico frío y rodeada por unos espesos bosques australes. La casa que habitaba con su familia era grande, como también lo era el terreno. Este colindaba con un bosque cercano, en el cual algunos entusiastas del trekking decían que ocurrían hechos muy raros. La familia de Roberta generalmente presenciaba la aparición de una niña que venía desde el bosque hasta el ventanal de su casa. Y lamentablemente, esta aparición siempre ocurría cuando alguna desgracia iba a ocurrir, cuando algún familiar iba a fallecer. Esto lo habían aprendido por la experiencia, ya que en el año 2005, cuando hizo su primera aparición, 2 días después, su abuela, la abuela de Roberta, falleció. El 13 de enero del 2007 tuvo su segunda aparición. Esta vez, el tío de Roberta tuvo un trágico accidente automovilístico, por el cual perdió 4 dedos de su mano izquierda. El día 27 de enero del 2010, Christian y Roberta estaban hablando juntos por TeamSpeak, mientras jugaban el clásico juego League of Legends. Aproximadamente a las 3:20 am, la madre de Roberta baja al primer piso de la casa a buscar un vaso con agua. En ese momento, cuando atraviesa enfrente del ventanal, ve a una niña vestida de una bata blanca, la misma niña que había llegado desde el bosque, la niña fantasmagórica. Roberta, que estaba en el segundo piso, jugando en el computador, escuchó los gritos de su madre, desesperada, diciendo que nuevamente la niña había aparecido frente a sus ojos. Christian, desde el otro lado de la conexión, podía escuchar el ajetreo en esa casa, podía escuchar el miedo en Roberta. Por ello, los dos decidieron desconectarse del juego y de TeamSpeak. El reloj ya marcaba las 3:33 horas del día 27 de febrero, y Christian estaba en el baño, a punto de ir a acostarse, cuando empieza a escuchar un sonido proveniente de las entrañas de la tierra, y al mismo tiempo escucha una gran cantidad de ladridos. Entonces el suelo se comienza a mover, él pensando de manera simple que era un temblor, algo de bajo grado Richter, pero comienza a aumentar la potencia hasta llegar a niveles enormes. Las puertas se zarandeaban, las ventanas se movían de un lado a otro. Cuando ya habían pasado 2 minutos de este calvario y las luces de su casa se habían apagado, como la de todas las regiones afectadas, Christian se dio cuenta de que este era un terrible terremoto. Recordó fácilmente el raro episodio de hace 15 minutos, ocurrido en la casa de su amiga. Él, en ese momento, sintió una sensación fría y terrible que recorrió su cuerpo. Christian no sabía que el epicentro del terremoto fue en las costas de Concepción, donde posteriormente iba a asolar una gran ola, un tsunami. Lamentablemente, por las graves consecuencias del terremoto, no se pudo comunicar rápidamente con su amiga. Así que, una semana después, supo que Roberta estaba bien, a pesar de que la mitad de su casa se había caído. Todo fue gracias a que estuvieron todos despiertos debido a la visita de este fantasma. Si te gustó este hecho paranormal basado en experiencias reales, comenta, dale like al video, y si te gusta el contenido, suscríbete y dale a la campanita, así estarás actualizado de cualquier cosa que vaya subiendo en el día. Y nos vemos en otro relato abrumador.